estar aquí esta mañana. Amén. Quiero, antes de empezar a predicar la palabra, darles un consejito. Si usted lo acepta, claro está. Quedó la cosa en silencio, como que no quieren consejo. Allá adelante hay sillas para ustedes, se pueden sentar. Bueno, miren, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de la iglesia, tratamos de, cada vez que vamos a hacer un servicio, prepararnos. Estos chicos que están aquí arriba administrando la alabanza, la adoración, están orando, están buscando al Señor. Los servidores también preparamos todo, llegamos un tiempo antes, encendemos los aires para que haya una mejor climatización y preparamos todo para que usted pueda venir a recibir lo que Dios tiene para entregarle. Pero con mucha preocupación estoy viendo de que todos los domingos estamos llegando más tarde. Y yo tengo, desde el año pasado a finales de diciembre, he estado poniéndome de pie allá atrás. Y de hecho a varios de ustedes los recibo, los saludo. Y no se los estoy diciendo como un regaño, pero sí quiero hacerle una recomendación y darle el consejo de que usted llegue temprano a la iglesia. Cuando nosotros vamos a viajar, la aerolínea cuando te vende el tiquete te dice que tienes que estar en la sala de abordaje a tal hora y que el abordaje empieza a tal hora y usted tiene que cumplir con eso. Los aviones no esperan. Mire, si van 100 pasajeros y ninguno llega temprano, el avión se va vacío, no hay problema, porque el avión tiene que cumplir y por cada minuto que se quede ahí tiene que pagar. Entonces, cuando vamos a la EPS, esta semana mi hija tenía una cita a las 2 de la tarde y la otra era a las 3 y la de las 2 no empezó a tiempo por un atraso que tuvieron ellos. Y llegamos y bueno, se atrasó, de ahí salimos a la otra y cuando llegamos 5 minutitos tarde. El médico me dijo, no lo puedo atender, llegaron tarde. Doctor, es que allá se demoraron. Me dice, sí, pero tengo otros pacientes. Ok, listo. No me ofendí, no me puse bravo, simplemente entendí que había llegado tarde y tenía motivos para justificar mi llegada tarde. De pronto tú tienes motivos para justificar tu llegada tarde. Tú puedes decir que tus hijos, que anoche el vecino te puso un picó, que puedes decir lo que tú quieras. Pero cuando tú llegas tarde, quien pierdes eres tú. Porque nosotros desde las 8:05 que empezó el servicio, estuvimos adorando a Dios unidos, estuvimos exaltando a Dios, brindándole adoración y tú no estabas aquí. Entonces, la iglesia se prepara para recibirte. El Señor también está atento a recibirte. Y quiero motivarte a que en los próximos servicios podamos llegar a tiempo. Amén. Vamos a esforzarnos, sí podemos. Yo creo que no es imposible que lleguemos a tiempo. Cuando llegamos a tiempo le estamos diciendo a Dios, Señor, es importante para mí este día y por eso yo vengo aquí. El domingo es el día del Señor para nosotros y evidentemente venimos aquí 2 horas, a veces 2 horas 30, a recibir la palabra, pero el resto del día nosotros podemos hacer las cosas que necesitemos hacer. Y en este lapso que nosotros estamos aquí, aprovechemos bien el tiempo, recibamos lo que Dios tiene para entregarnos, porque quiero que sepas que tú vienes aquí a ser transformado, a ser corregido, a ser edificado, a ser instruido, a ser sanado. Y de pronto, en una de esas llegadas tarde, se suelta aquí, antes de que tú llegues, lo que tú estabas necesitando. Y entonces se sirvió el plato
pero tú no estabas sentado a la mesa y por eso no estás disfrutando. Yo a veces no entiendo cómo hay personas que llegan cuando ya hace falta 10 minutos para terminar la predicación. Yo me pregunto, ¿a qué vienen? ¿Por qué me hago la pregunta? Porque mi deseo es que usted a través de la palabra pueda aprender, pueda ser edificado, pueda cambiar, pueda mejorar las áreas que tengan que mejorar. Ahora, somos edificados, dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, somos edificados, y ahorita voy a hablar de eso, a fin de que Dios more en nosotros, de que Él habite en nosotros. De manera que cuando tú llegas tarde, no estás contribuyendo a tu edificación. O sea, te estás limitando el ser edificado. Por eso quiero hoy, tomé este tiempo, estos minutos para hacerle esta recomendación. Estamos en un año de fructificación, un año donde Dios va a hacer cosas maravillosas con nosotros, pero necesitamos ser un poco más responsables y más comprometidos. Amén. Amén. Pásale la mano al que está a tu lado, dile, es contigo. Es contigo. Y conmigo también. Gloria a Dios. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 33. Mateo capítulo 13, verso 33. ¿Estamos ubicados? Ok, damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue, ¿qué? Leudado. Amén. Hasta ahí pueden tomar asiento los que. La levadura hace crecer la masa debido a un proceso químico y biológico llamado fermentación. Ahora, la levadura son organismos vivos, son hongos, un tipo de hongo que al mezclarse con el agua, la harina y el azúcar, comienza a alimentarse. Es decir, este hongo empieza a alimentarse del azúcar y de la estructura proteínica de la harina para poder crecer. La levadura es un hongo que se produce porque ese microorganismo, ese hongo, descompone los azúcares que están en la harina y produce dióxido de carbono o CO2, y además produce alcohol, etanol y algunos otros subproductos, y todo esto queda atrapado en la estructura del gluten. Y realmente, cuando estos microorganismos empiezan a descomponer los azúcares y empiezan a emitir esos gases, se hacen unas burbujitas de gas que empiezan a inflar la harina. Por eso, cuando usted busca en internet cómo preparar pan, cómo hacer una torta, cómo hacer algunas cosas, usted se va a dar cuenta que la harina la preparan con sal, le ponen algunas cosas, pero cuando llega el momento de agregar la levadura, la agregan y la dejan en una taza o en un bol y le colocan un trapo encima. Algunos también colocan un plástico. Eso es para favorecer el proceso de fermentación y que el CO2 que emiten este hongo empiece a inflar la harina. Ahora, a medida que ese CO2 se va expandiendo, esas burbujas van expandiendo la estructura de la harina. Y el pastor, ¿por qué nos está explicando esto? Porque quiero que usted entienda cuál es el trabajo de la levadura. Ahora,
En la Biblia encontramos algunas explicaciones que Jesús habló referente a la levadura. Y en algunos sentidos, Él habló de la levadura de los fariseos, la cual no me voy a meter a tratar hoy porque ya la hemos tratado anteriormente. Pero habló de la levadura de los fariseos como algo que nosotros debíamos evitar. Pero en este pasaje me llama la atención de que Él está comparando al reino de los cielos como una mujer que tomó y escondió 3 medidas de harina y le había puesto levadura, ojo, hasta que todo fue ¿qué? Leudado, es decir, hasta que todo creció. Es decir, el reino de los cielos es semejante a la levadura. En la Biblia, cuando se habla de levadura, en ciertas partes o a menudo es asociado con la corrupción, y eso lo encontramos en Mateo 16:6, en la primera carta a los Corintios 5:6. Y en este contexto, en este que estamos leyendo, representa algo positivo. Y está hablando del poder transformador de reinos. La levadura tiene algunas características. El número 1 es que la levadura es pequeña. No es algo grande, es algo que es prácticamente muy diminuto. Sin embargo, la levadura puede generar transformación en cualquier masa que coloque. Ahora, vemos que habla de una mujer que no lo hizo por accidente, sino que de una manera intencional puso levadura en 3 medidas de harina. Esas 3 medidas de harina equivalen entre 22 y 27 kilos, según encontré. Ahora bien, cuando se habla de levadura aquí, se está hablando del poder transformador del reino de los cielos en la vida de todo aquel que lo recibe. Y cuando habla de esta mujer está tipificando la obra que Dios hace cuando permite que a nosotros, o cuando provoca que a nosotros nos llegue el mensaje del reino de los cielos. Cuando alguien recibe el mensaje del reino, no queda igual. Y aunque parezca que es algo pequeño, algo que no está produciendo muchas cosas, porque hay personas que piensan que venir a la iglesia no cambia, pero quiero decirte que la iglesia es un lugar donde somos transformados, y no a la imagen del pastor, sino a la imagen de aquel que entregó su vida por nosotros. Amén. Ahora, el trabajo que esta mujer hizo de poner en esas 3 medidas de harina la levadura está representando un trabajo que al parecer es pequeño, un trabajo que al parecer es hasta imperceptible, pero que al final de un tiempo se empezó a ver la transformación en la harina. Nosotros podemos creer de que venimos a la iglesia y no ha pasado nada. Usted puede pensar eso. Pero cuando realmente usted entiende lo que el reino de Dios hace en nosotros, usted entiende que cada vez que usted se expone al poder del reino, cada vez que usted recibe la enseñanza del reino, algo es transformado en su vida, algo empieza a crecer en ti. El hombre espiritual empieza a crecer. La razón de ser del evangelio es cambio de vida. La razón de ser del evangelio es la transformación. El evangelio no es cambiarme de religión para salir de los hábitos católicos a los hábitos cristianos. El evangelio no consiste en dejar de persinarme o tirarme los 3 machetazos, como usted lo quiera llamar, para ahora venir a la iglesia a cantarle la alabaré y a levantar las manos. El evangelio implica cambio, implica transformación. Y cuando nos habla de la obra que esta mujer hizo, de poner algo pequeño para
poder dar crecimiento a esa masa, nos está revelando cuál es el plan de Dios para nosotros. Y es que al final usted pueda crecer y pueda ser útil en las manos de aquel que ha puesto ese poder para que usted sea transformado, para que usted sea edificado. No quedarás igual. Si el poder del reino lo has escuchado, si lo has recibido, tu vida será transformada. Ahora, nosotros podemos ver cómo Dios empieza desde poco a transformar la vida de los hombres y las mujeres de Dios. Vemos la historia de un Pablo que era perseguidor de la iglesia y en el camino a Damasco se encontró con Jesús. Cayó de su caballo, quedó ciego. Jesús le habló: Saulo, ¿por qué me persigues? Y quedó ciego, vinieron como escamas a sus ojos. Estuvo varios días sin poder ver. Ahí empezó la levadura del reino a actuar en la vida de Pablo. Y la Biblia narra de que Dios usa a un hombre llamado Ananías. Y este hombre, por supuesto, no quería ir porque Pablo o Saulo hasta el momento era aquel que estaba matando a los cristianos. Y Ananías no quería, pero obedeció la voz de Dios y fue a donde Saulo. Y habló con él, le dijo: hermano Saulo, y le predicó la palabra, oró por él, cayeron las escamas de los ojos. Y ahí el poder que tenía Ananías empezó a leudar la vida de Saulo. Y entonces su nombre fue llamado Pablo, ¿verdad? Ahora nosotros vemos de que el evangelio empezó a hacer un cambio en su vida. Empezó el evangelio a afectar su vida para bien. Porque quiero decirle algo: mi Jesús cambia para bien y cambia para siempre. Jesús no cambia por un rato. La obra del Señor no es temporal, ni es una obra que opera en las vacaciones, ni es una obra que opera en mi niñez, pero ya en mi adultez no opera. No. La obra del Señor está diseñada y está establecida para operar a lo largo de la vida del hombre. Amén. Ahora, este hombre recibió algo pequeño, recibió una palabra y una impartición de alguien llamado Ananías. Ananías fue un propagador de la levadura del reino en la vida de Pablo. Y Pablo, dice la Biblia, que se fue y se apartó un tiempo. Y los historiadores bíblicos narran de que él se fue a la zona de Arabia, otros dicen que se fue a Egipto. Y estuvo 14 años, escúcheme, 14 años aprendiendo, orando, permitiendo de que la levadura del reino se propagara en su vida. Pablo, lo podríamos decir así, fue expuesto a un proceso de fermentación espiritual. Y en esa fermentación él creció. En esa fermentación él produjo cosas. En esa fermentación él tuvo que cambiar. Y luego de 14 años la Biblia nos narra de que viene a Jerusalén y se encuentra con alguien llamado Bernabé, que lo introduce a los demás apóstoles que estaban temerosos de recibirlo porque creían que había venido con engaño para matarlos. Sin embargo, le reciben y lo envían con este hombre llamado Bernabé a predicar las buenas nuevas, a establecer iglesias en muchas regiones. Y vemos cómo de algo pequeño, de alguien llamado Ananías, de alguien que estuvo toda su vida en el anonimato, salió el ministerio más impactante aparte del Señor Jesús que la Biblia nos menciona. Algo pequeño puede provocar grandes cosas en tu vida. Amén. Ahora, el creyente ha sido llamado a ser levadura. El creyente ha sido llamado a donde quiera que vaya provocar transformación.
El creyente ha sido llamado a provocar transformación en su familia. El creyente ha sido llamado a provocar transformación en su trabajo, en la universidad, en la sociedad y donde quiera que Dios te tenga. Tú ahí eres un agente que leuda para bien, para traer transformación. Pero a veces nos convertimos o nos mimetizamos con el entorno en el cual estamos. La semana pasada me mandaron un meme y cuando yo lo vi me ataqué de la risa un rato. Y en el meme había una princesa y un sapo. Y entonces la princesa dijo: lo voy a convertir en mi príncipe. Y el pastor de la princesa le dijo: no lo hagas, no lo beses. Pero en la siguiente escena, la princesa cogió el sapo y le dio un beso. Y entonces el sapo no se convirtió en príncipe, sino que ella se convirtió en rana. Yo vi esa ilustración, era una caricatura. Y entonces me vino a la mente, yo decía, hay personas que con el deseo de hacer su voluntad se justifican delante de Dios y le dicen: Señor, yo voy a transformar a esa persona, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Pero cuando tú no eres levadura, cuando tú no tienes el poder del reino en tu vida, aunque tú quieras convertir a otro, tú te vas a terminar convirtiendo a ellos. Se necesita madurez espiritual. Se necesita muy buen fundamento. Yo recuerdo cuando mi hermano Cami estaba de novio con Alba. Alba era católica, apostólica, romántica. Y entonces Alba al principio quería como poner unas condiciones, como que no, vamos a salir el día de la iglesia, y Cami se paraba en la raya. Se lo quería llevar para la iglesia católica, mi hermano. Alba, yo le dije a Camilo que te dejara. Dice Alba: yo sé. Yo le dije: Camilo, tienes que dejar esa filistea, mi hermano. Y Camilo la dejó. Y yo sé que Alba lloró y vino hasta Katia a hablar conmigo. Me acuerdo yo: ¿dónde está Katia? Por ahí está Katia. Katia yo creo que hasta dejó de lavarle la ropa en Cami, ¿da? No te servían, Cami, ¿da? Nada, Katia lo puso en disciplina. Katia estaba del lado de Alba, que ella quería una buena nuera, ¿verdad? Y entonces Cami me dijo: de pasto, mi mamá no me está atendiendo, no, está la cosa difícil en la casa. Y yo decía: mi hermano, aguanta. Y yo recuerdo que, mire, tú dejaste de estar enamorado de ella, Cami. En ningún momento. Camilo no se puso a andar con nadie, él se quedó tranquilo. Pero él permaneció en su creencia. Él no salió de lo que Dios a él le había enseñado, ni tampoco permitió que en ese momento el amor que sentía por Alba lo sacara del propósito. Usted no puede permitir que otras personas vengan a contaminarlo o a sacarle usted del propósito que Dios tiene con usted. Más bien, usted debe afectar la vida de esas personas, siendo usted un agente que leuda, un agente que provoca cambio, un agente que provoca transformación en la vida de las personas. La levadura, donde quiera que la ponen, va a afectar, va a transformar, va a provocar transformación. El poder transformador del reino opera en todos nosotros y está a disposición de todos. Quiero que sepas que el poder transformador del reino no es algo que Dios solamente destinó para los pastores, para los profetas, para los evangelistas, para los apóstoles y para los maestros. El Señor quiere operar en todos nosotros y quiere operar a través de todos nosotros. Mire, a alguien, se me olvida el nombre, es uno de los tipos que más ha estudiado la religión en el mundo. Él se dedicó a estudiar religión por religión. Y de hecho era ateo.
Y empezó a estudiar y a todas las religiones les iba sacando algo malo. Leyó el Islam, leyó los libros del Islam, los libros del budismo, los libros del taoísmo, las cartas de Confucio, el Corán, mejor dicho, leyó todos los textos religiosos que hay alrededor del mundo. Y después de haber terminado, alguien le preguntó, ¿cuál fue el que más te impresionó? Y este hombre respondió, la Biblia. Y le preguntaron, ¿por qué te impresionó la Biblia? ¿Por la creación? No. ¿Te impresionó la Biblia por la crucifixión? Dijo, no. ¿Te impresionó la Biblia por el diablo? Dijo, no. ¿Por qué te impresionó la Biblia? Y entonces él respondió al que lo estaba entrevistando, me impresionó la Biblia porque en la carta de los Efesios capítulo 2 encontré de que la única religión, la única enseñanza que habla acerca de que su Dios mora dentro de ellos es el cristianismo. Y dijo, los del Corán, los del Islam tienen que apuntar hacia la Meca para orar todos los días. Habló de los taoístas, habló de todos, pero dijo, pero no hay ninguno que todo aquel que cree Dios viva dentro de ellos. Quiero que sepas algo, Dios vive dentro de ti. Si tú le has creído, Él está dentro de ti. Y si Él está dentro de ti, donde quiera que tú vayas, tú puedes transformar. Donde quiera que tú vayas, tú puedes impactar. Donde quiera que tú vayas, tú puedes provocar cambio. La Biblia nos deja ver grandes hombres que donde quiera que iban, provocaban cambios. Hay un hombre, un pastor que llamó mucho mi atención, un misionero. Me gusta leer historias de personas que han trascendido en la fe. Y estuve leyendo la historia de un misionero llamado William Carey. William Carey era un inglés que era zapatero. No había ido al instituto teológico. No era pastor. Era alguien que solamente asistía a su congregación, pero que un día Dios le habló y le dijo, vete a la India porque te voy a llevar para leudar la India. Y este hombre viajó a la India con todos sus recursos. Y cuando viaja a la India, lo primero que se da cuenta es que todos los que estaban a su alrededor no usaban zapatos. No usaban zapatos. Y él era, ¿qué era él? ¿Qué les dije que era? Zapatero. De manera que William Carey dijo, voy a empezar a afectar estas vidas para bien. Y empezó a hacerle zapatos a los niños, y empezó a hacerle zapatos a los adultos, y empezó a impactar bien todo su territorio. Y a medida que venían a buscar los zapatos, él les predicaba la palabra. Y usted decía, ¿cómo puedo ganar? Usted puede decir cómo este hombre siendo zapatero podía transformar una nación. Este hombre siendo un zapatero, un simple zapatero, pudo transformar esa nación. Y ahorita le voy a hablar cómo hizo. William Carey empezó a trabajar con todas aquellas personas que estaban necesitadas. En la India hay una práctica en la que cuando el hombre muere, a la viuda la queman encima del ataúd de su esposo. Y este hombre comenzó a trabajar con ellos y empezó a apoyarlos de tal forma que empezó a llevarles la palabra de Dios. Él tradujo la palabra de Dios a todos los idiomas que se hablan ahí en la India. Y en esas traducciones, él empezó a distribuir la Biblia, empezó a predicar la palabra y la gente empezó a quererlo. Porque donde quiera que Carey llegaba, provocaba transformación. Cuando él llegaba a una ciudad, la ciudad se alegraba. La gente empezó no solamente a recibir el evangelio
a través de la Biblia, sino que también empezó a recibir un evangelio que expresaba el amor y la generosidad. Y cuando él empezó a recibir eso, cuando la gente empezó a recibir eso, mucha gente empezó a convertirse. De hecho, este hombre pudo eliminar esa práctica de que quemaran a las viudas junto con sus esposos. Este hombre empezó a crear colegios cristianos, empezó a crear albergues para niños huérfanos. Y vemos como un simple zapatero, sin mucho dinero, pudo leudar una nación entera. En la India hay un monumento a William Carey. Y es uno de los hombres más amados por los hindúes. Porque ¿sabe qué? Mientras estuvo vivo, se dedicó a hacer levadura donde quiera que iba. Usted debe afectar para bien, no para mal, el puesto de trabajo donde usted está. Usted debe afectar el entorno de la oficina. Usted debe afectar el salón donde usted estudia. Usted debe afectar el vecindario donde usted vive. Pero a veces, en los lugares donde debemos estar siendo levadura, estamos siendo levadura, pero de la mala. Estamos propagando el mal testimonio. Estamos transmitiendo enseñanzas que son contrarias a la verdad del evangelio. Quiero que usted entienda esto, amado hermano. La gente, lo primero que ve en ti es tu testimonio. Y tú puedes, escúchame, tú puedes que por fuera te veas hermoso, pero realmente lo que habla de ti es tu testimonio. Esta semana venía por la avenida del Lago con mi esposa y veníamos, me detuve a comprar algo ahí y mi esposa vio una carretilla que tenía unos mangos hermosísimos. Y como ella pasa pensando en la iglesia, ella me imagino que se lo imaginó puestos aquí. Y me dijo, ay, compramos unos mangos de esos. Y los mangos se veían rojitos, hermosos, estaban lindos. Y compramos el mango. Estaba así como el tamaño de este, ¿verdad? Estaba rojito, se veía lindo el mango. Y mi hija Cristal le gusta mucho el mango, así que ella se lo peló y estaba ahí pelándoselo para picárselo con sal y limón, porque si no, no se lo come. Y entonces estaba ahí, y cuando ya terminó de pelar el mango, y le mete el cuchillo para sacarle la primera tapa, el mango estaba podrido por dentro. Entonces ella me dijo, mira, ve cómo salió el mango que compraste. Me dijo, aquí hay una prédica. Yo le dije, amén. A veces nosotros nos pasa como ese mango. Nuestro fruto se ve lindo por fuera. La cosa es cuando nos destapan. Encuentran algunas cositas que impiden que la gente nos consuma. Ella tuvo que coger ese mango y ponerlo ¿dónde? En la basura. No lo pudimos comer, estaba podrido adentro. Tenía algo ahí, ¿cómo se llama, César? Eso que le sale al mango, Tommy. Eso es como un hongo, ¿verdad? Un hongo, sí, un parásito. Tenía ese parásito adentro. No pudimos comerlo. Yo quiero que usted tenga algo claro. Para que tú puedas ser de bendición para otros, tú tienes que sacar todas esas cosas malas que están dentro de ti. Para tú ser levadura que transforma otras vidas, tú tienes que sacar todos esos parásitos espirituales que han estado en tu vida. Llámese resentimiento, llámese falta de perdón, llámese odio, llámese mal carácter, llámese amargura, llámese como se llame. No es mi trabajo pararme aquí ahora a decir, tú tienes esto, tú tienes esto, tú tienes aquello. Eso no es mi trabajo. Cada uno de nosotros puede identificar qué cosas hay o qué cosas nos imposibilitan a nosotros de ser levadura donde quiera que vamos. Usted sabe por qué hay personas que no predican la palabra en ninguna parte, porque ellos saben que no están viviendo acorde a la verdad del evangelio. Simplemente. Yo un día le pregunté al Señor eso, Padre, ¿por qué hay gente que no quiere hacer la gran comisión? El Señor me decía, porque no viven de acuerdo a como yo los mandé a vivir.
cuando usted y yo estamos haciendo las cosas bien y estamos viviendo acorde a la palabra, donde quiera que lleguemos vamos a poder compartir las buenas nuevas. Mire, y a veces necesariamente tú no vas a tener que sacar la Reina Valera. La gente va a leer tu testimonio. La gente va a ver cómo tú hablas, cómo tú te comportas, cómo tú eres en los momentos difíciles. Ahí la gente va a ver que la verdad del evangelio está en tu vida. Amén. Ahora, la levadura tiene un efecto multiplicador. Cada creyente puede multiplicar el poder del reino donde quiera que va, donde quiera que está. Vamos a Efesios capítulo 2 un momento. Efesios capítulo 2. Y no quiero dejar pasar este verso. Dice el verso, vamos a leer desde el 19 para que entendamos mejor. Y dice, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, ¿verdad? Y miembros de la familia de Dios. ¿Somos miembros de qué? De la familia de Dios. El que está a tu lado, aunque no se parezca a ti, hace parte de tu familia. Hay pastores, tiene pelo cucú y yo no, pero aún así es tu familia. Pastor, es que él tiene el pelo indio y yo lo tengo rizado. No importa, es tu familia en Dios. Amén. ¿Cuántos son parte de la familia de Dios? Y dice, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿verdad? En quien todo el edificio bien coordinado va como creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y aquí está la clave, verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Dice ahí, para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, cuando yo permito que la levadura del reino se manifieste en mi vida y me ayude a crecer, yo estoy creciendo para que Dios viva dentro de mí. Soy edificado para que Dios pueda habitar en mí. Y si Dios puede habitar en mí, donde quiera que yo vaya, el poder transformador de Dios va a operar a través de mí. El poder transformador de Dios no está limitado para un grupo selecto de personas en la iglesia. El poder transformador de Dios no está limitado para los superapóstoles. El poder transformador de Dios no llegó hasta que murió el último discípulo de Jesús. El poder transformador de Dios se ha transmitido como una levadura a través de generaciones y hasta el día de hoy está presente. Alguien me leudó a mí, yo hoy día sigo leudando a otro. Yo quiero que tú entiendas algo. El Dios al que tú le sirves está dentro de ti, para que donde quiera que tú estés, para donde quiera que tú hables, para donde quiera que tú te pares, Él se pueda manifestar a través de ti. Mire, cuando los musulmanes quieren buscar a Alá, tienen que organizarse hacia donde está la Meca y se arrodillan y oran hacia la Meca. Los budistas, para hacer sus actos religiosos, vamos a decirlo así, que no suene tan feo, ellos tienen algunos requerimientos básicos. Y ellos siempre se rinden delante de imágenes y delante de estatuas. Nosotros no tenemos necesidad de apuntar a ninguna parte.
No tenemos necesidad de postrarnos delante de ninguna estatua. No tenemos necesidad de pararnos frente a la iglesia. Donde quiera que tú estés, si tú cierras tus ojos, si tú clamas a Dios con tu corazón, al Dios a quien tú le estás orando, está dentro de ti. Y como está dentro de ti, lo puedes escuchar. Como está dentro de ti, le puedes hablar. Como está dentro de ti, Él te puede transformar. El Señor dijo: no voy a habitar en templos hechos por manos de hombres. ¿Sabe? Él quiere habitar en todos nosotros. Todos nosotros tenemos que ser templos del Espíritu Santo. El poder de la levadura provoca, ya les dije, un efecto multiplicador. Ahora bien, ese efecto multiplicador que la Biblia produce en nosotros solo es efectivo cuando nosotros vivimos acorde a aquello que nos ha transformado o aquello que nos quiere transformar. Tú no puedes operar en tu propio poder. La Biblia nos narra la historia en el libro de Hechos de unos exorcistas. No sé si los compraron por Temu o qué, pero esos hombres salieron todos raros. Llamados los hijos de Ixeba, que había un endemoniado y quisieron ir a sacar ese demonio. Y fueron a sacar el demonio y le dijeron: en el nombre de Jesús que predica Pablo, sal fuera. El demonio le respondió: sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y dice la Biblia, se lo voy a decir así en costeñol, que se llevaron una palera, mi hermano. Le dieron hasta por la cédula, les quitaron hasta la ropa, salieron desnudos, avergonzados, porque quisieron operar en un poder que no tenían. Pastor, entonces explíqueme, atento a esto, por favor. Atento. Explíqueme, pastor, ¿cómo hago para operar en el poder de Dios? Cuando uno quiere operar en el poder de Dios, lo primero que tiene que hacer es estar sometido a la voluntad de Dios. Dios no le da poder a aquel que no obedece. El poder de Dios viene a nosotros como un don, pero el poder de Dios requiere obediencia. Imagínese que el gobierno estuviera dándonos pistolas a todos nosotros y uniformes de policía, pero cada quien hace lo que quiere. Hubiera muchos muertos aquí en Colombia, ya no ni existiéramos como nación. Pero el gobierno le da armas de dotación a alguien que ha entrenado, a alguien que se ha sujetado, a alguien que ha recibido una instrucción, ¿verdad? A veces nosotros queremos operar en el poder de Dios, pero la desobediencia nos los impide. Cuando usted quiere operar en el poder de Dios, cuando usted quiere ser un agente multiplicador del poder transformador de Dios, lo primero que usted necesita es estar en obediencia. Dios no tiene la obligación de usar al desobediente. Mira, hay momentos donde el Señor nos pide algunas cosas que para nosotros son difíciles. Anoche yo hacía memoria de algo, y es que en mis inicios, cuando empecé a ministrar la presencia de Dios, un día aquí en la iglesia estábamos orando con unos hermanos y el Señor me dice: toma ese que está ahí y dile que se acueste en el piso. Y yo le dije: mi hermano, acuéstate en el piso. Y él se acostó en el piso. Y cuando está acostado en el piso, el Señor me dice: ponlo patas para arriba. Y yo dije: me estará hablando mi carne. Pero el Señor me dijo: soy yo, hazlo. Para mí no era fácil, hermano. Coger a alguien en medio de otro y levantarlo así, ponerlo patas para arriba.
No había teología que encajara con eso. No había hermenéutica, ni exégesis, ni cristología, ni nada de eso. Aquí la teología no entraba con nada. Pero Dios me estaba diciendo, ponlo patas para arriba. Y había otro hermano aquí y le dije, cógelo por ahí. Y lo agarramos entre los dos y lo levantamos. Cuando estaba así patas para arriba, Dios me habló y le habló a él también y le dio una palabra que sé que lo ayudó en el momento. Cuando yo terminé de ministrar, yo lo bajé. Hermano, yo salí apenado de aquí porque yo me sentía raro. Dije, qué vergüenza con este hermano. Pero cuando salimos allá afuera me abrazó y me dijo, pastor, gracias, lo necesitaba. Y ha permanecido en el Señor. Hubieron momentos al inicio donde Dios me decía cosas y yo no encontraba lógica en lo que me decía. Una vez me paró frente a una hermana y cuando estoy de frente, el Señor me dice, reprende el espíritu de prostitución. Y yo miro a la hermana y tenía una falda bien larga, hermano, hasta por acá. Cero maquillaje, cero arete, blusa. Estaba bien rabacúcula, hermana. Pero el Señor me dice, reprende el espíritu de prostitución. Hermano, yo no lo hice. Me dejé llevar de lo que yo estaba viendo. Y esa semana pasé una de las semanas más horribles de mi vida. Esa semana el Señor, yo lo buscaba y no hallaba la presencia de Dios en ningún momento. Porque no hice lo que Dios me dijo. El siguiente ayuno me tocaba a mí nuevamente. Porque la persona que le iba a predicar dijo que no podía. Entonces el pastor me dijo, bueno, vaya usted y predique usted. Y entonces, cuando vengo a predicar al ayuno, el Señor me dice, hoy sí me vas a obedecer. Y yo le dije, hoy sí. Y cuando hago el llamado en la predicación, la primera que pasa es la hermana. Pero esta vez vino más faldúa. Y yo decía, Señor, pero no, tú no puedes mandar a otro padre. Señor, manda al mismo pastor Alejandro que él le diga. Él es el pastor de ella. Yo ni sé cómo se llama esta hermana. Y el Señor me decía, hazlo. Obedece. Y sabe, no fue fácil. Yo me paré frente de ella y yo decía, le voy a decir al oído. El Señor me dijo, no. Habla con autoridad y reprende ese espíritu. Habían varios hermanos aquí, ahí adelante, y atrás de ella había otra también. Cuando yo me paro y le digo, en el nombre de Jesús, ato de pies y de manos todo hombre fuerte. Y reprendo el espíritu de prostitución que te está atacando. Cuando le dije así, mi hermano, no solamente ella, sino ella y la que estaba detrás de ella, pegaron un grito y cayeron al suelo. Y ahí se revolcaron hasta que el demonio salió y fueron libres. Eran dos. Yo quedé impresionado del poder de Dios. Me fui a mi casa y el Señor me dijo, mientras seas obediente te voy a usar. Cuando uno se para aquí arriba, uno no dice todo lo que uno quiere. Hay cosas que uno quiere decir que Dios no te deja. Pero siempre hay que estar dispuesto a decir lo que Dios te está mandando a decir. Muchas veces no vemos la bendición de Dios en nuestras vidas porque andamos en desobediencia. La desobediencia, ese pecado original que el hombre cometió cuando decidió desobedecer a Dios en el huerto del Edén, la desobediencia limita la obra de Dios en nosotros. Usted no será un agente que propague el poder de Dios. En ti no operará la levadura del reino, al menos que tú seas obediente. ¿Cuántos quieren el respaldo de Dios? Levanten la mano los que quieren el respaldo de Dios. Hay que estar dispuesto a obedecer a Dios. Apúntelo ahí. Si quiero el respaldo, necesito obediencia. Si quiero que Dios respalde mi vida, necesito estar sometido a la voluntad de Dios. Dios no respalda a quien necesita ser respaldado. Dios respalda a quien obedece. Amén. Ahora, nosotros
Para terminar, en nuestra vida se tiene que ver el poder de la levadura del reino. Lo que está a tu alrededor, tú de una manera organizada, de una manera acorde a como Dios lo hace, tú puedes empezar a afectarlo para bien. Mire, si usted cruza aquí en lancha hacia allá, hacia Caño de Oro, ahí hay 2 iglesias del Faro. Y usted va a encontrar algo. La iglesia de Caño de Oro, en ese lugar, en esa isla, acabaron con el Halloween. Acabaron con esa celebración. Y la iglesia trabajó arduamente. Se convirtió en un agente que leuda, no en un agente que se mimetiza, no en un agente que se disuelve. Mire, la sal, Jesús dijo que éramos la sal de la tierra. La sal tiene una característica y es que impide el proceso de putrefacción de las sustancias donde cae o de las sustancias con las que se mezcla. Usted no puede estar permitiendo que su casa se esté pudriendo, que tus hijos se estén pudriendo, que en tu casa haya inmundicia y tú quedarte como si nada. Recuerda que en ti está el poder de la levadura del reino. Dios habita dentro de ti. Y no necesitas ser una persona cantaletera, porque la cantaleta no transforma a nadie. Lo que transforma es el poder de Dios. El buen testimonio que nosotros podamos dar, eso es lo que transforma. El Señor quiere este año que esta iglesia sea fructífera. Pero estuvimos aprendiendo el domingo pasado que para que un árbol dé buen fruto, tiene que estar sembrado en un buen lugar, y usted está en un buen lugar llamado el Faro. Pero aparte el árbol tiene que echar raíces, porque a través de esas raíces va a absorber todo lo que el lugar, todo lo que la viña en la cual está sembrada tiene para ofrecerle. Cuando usted llega tarde, usted deja de recibir nutrientes que Dios quiere entregarte. Cuando usted llega tarde no es lo mismo cuando usted llega temprano. Por eso les insisto, lleguemos a tiempo a la iglesia. Mire, cuando yo voy al cine, yo quiero entrar, antes de la película ponen unas propagandas, unos comerciales, unos cortos. A mí me gusta verme todo eso para saber qué es lo que viene. Yo trato de entrar temprano al cine siempre. Pero a veces yo veo que estamos a mitad de película y llega todavía gente con sus crispetas y sus... ¿Y sabe qué digo yo? Perdieron su plata. Vinieron fue a comer crispetas, porque ya la cogieron empezada y no saben ni por dónde va. Así mismo pasa en la iglesia. No vengas a perder tu plata de pasaje, ni tu gasolina, ni tu subida de loma, ni tu mototaxi. Llega temprano para que puedas recibir todo lo que Dios tiene para entregarte. Mire, a mí el momento que más me gusta de todo el servicio no es predicar. Y yo soy el que predico aquí los domingos. No es lo que más me gusta. ¿Sabe qué es lo que más me gusta a mí? Adorar a Dios. Eso es lo que más yo disfruto. Adorarlo. Estoy conectado con Él, estoy dándole todo lo que tengo, todo lo que soy. Recibo de Él también. Porque en la adoración tú recibes de aquel a quien tú estás adorando. La adoración hace que el fluir de Dios se manifieste en tu vida también. Hace que se rompan cadenas. La adoración te quita las cargas. Cuando tú estás adorando a Dios, cuando tú te presentas delante de Él, Él está recibiendo tu adoración y está diciendo: mi hijo vino cargado, vamos a quitarle eso, y te quitas eso. Pero si ya tú llegas a mitad de prédica, no entendiste lo que el orejón estaba predicando, no sabes por dónde va la cosa, y te vas como viniste, quizás peor.
porque te sientes frustrado y apenado. Llegar temprano a la iglesia no es un capricho. Repito, Dios ha preparado todo y Él sirve diferentes platillos aquí cada domingo para que nosotros nos alimentemos, porque Él quiere morar en nosotros, para que seamos edificados, para Él vivir dentro de nosotros. Y Él quiere vivir dentro de nosotros para que donde quiera que vayamos podamos ser propagadores de su poder y de su amor en las demás vidas. Hoy es un buen día para quitar de nosotros todas aquellas cosas que nos han impedido operar en el poder de la levadura del reino. Yo no sé qué cosas tengas tú que quitar de tu vida, pero si no estás afectando y si no estás leudando para bien tu casa, tu trabajo, tu familia, de pronto tu hogar necesita el poder del reino manifestado. Yo quiero que sepas, Dios te quiere usar a ti para eso. Mire, yo al principio del ministerio yo era cazafantasma. ¿Cómo así, pastor? Donde había un endemoniado yo quería estar sacando demonios. Recorría toda la ciudad, hermano, donde no, que hay un endemoniado en tal parte, vamos para allá. Y tenía otro bonche de cazafantasmas que andaban conmigo, sacando demonios por todas partes. Pero sacábamos los demonios y después nos íbamos y la gente otra vez los metía. Entonces yo entendí algo, que donde Dios me mandaba, más que para sacar demonios, me mandaba para propagar su reino. Y entonces, cuando entendí eso, me enfoqué más en trabajar persona a persona. Me enfoqué más en enseñarle a las personas las buenas nuevas. Me enfoqué más en enseñarle a través de mi vida. Me enfoqué más en darle buen testimonio. Que los demonios salgan no significa que no van a regresar. La Biblia dice que andan en lugares secos y que en algún momento dice, volveré a mi casa. Pero cuando tú con la levadura del reino impregnas una vida, provocas transformación en una vida, el demonio ya no va a poder entrar, porque el lugar estará cambiado y transformado, y entonces él va a decir, esto no era donde yo vivía. Cuando yo llegué al Señor, yo sé que de mí salieron demonios, lo tengo completamente claro. Yo sé que de mí salieron. Y yo le decía al Señor, Padre, no me revuelques aquí en la iglesia, mejor allá en mi casa. Me daba pena, yo decía, Señora, yo sé que estoy endemoniado, pero aquí en la iglesia no, Señor. Allá en la casa me libera solito, tú y yo en el cuarto. Y sabe, Dios tuvo paciencia conmigo y lo hizo así. Muchas veces Dios me liberaba en mi habitación. Y gracias a Dios no entraba mi mamá ni mi hermana en el momento, porque ahí hubieran caído privadas. El Señor y yo solos en la habitación, y Él me liberaba y me hablaba y me ministraba. Y empezó a hacer una obra en mi vida. Y cuando Él empezó a hacer esa obra, entonces empezó a habitar en mí. Yo quiero que usted sepa que para que Dios habite en usted no pueden haber vestigios de las tinieblas. Dios no se mete a un apartamento donde hay demonios. Y cuando estoy hablando de apartamento, estoy hablando de una vida, de un alma. A veces queremos que Dios esté dentro de nosotros, pero en nuestra vida hay cabida para la pornografía, para la lujuria, para lo malo. Y queremos que Dios se meta en el mismo contenedor donde están las tinieblas. Y Dios no se mete ahí. Cuando Dios llega a una vida, usted sabe por qué los demonios se manifiestan. Los demonios se manifiestan cuando el poder de Dios impacta una vida para sacar el demonio, para meterse él. Ese es el principio de la liberación. La persona no empieza a gritar y a temblar porque está haciendo un show. No, es porque lo que está dentro, lo que lo gobernaba, está diciendo, de aquí no me voy. Pero el poder de Dios puede liberar a quien quiera, como quiera, cuando quiera y donde quiera. Tú y yo tenemos que ser agentes de transformación.
Pero no podemos transformar a otros si primeramente nosotros no somos transformados. Este año déjate transformar por Dios. Ven a la iglesia, ven a los servicios. Lee la Biblia. Diariamente por el grupo estamos enviando un devocional. Léalo. Medite en lo que ahí dice. Lea los capítulos de la Biblia que ahí recomienda. Haga lo que ahí dice, los consejos prácticos que da. Y va a ver usted cómo usted es transformado y renovado. A veces andamos con la vida como el álgebra de Baldor, lleno de problemas. Problemas económicos, problemas emocionales, cristianos que quieren coger cabulla. La vida más enredada con un bulto de anzuelo. Y como que no hallamos. El otro día alguien me dijo: pastor, desde que yo me metí con Dios es que yo tengo problemas. Yo me lo quedé viendo y le dije: ¿tú sabes por qué tú estás diciendo eso? Porque tú todavía no has dejado entrar a Dios a tu vida. Cuando yo conocí a Dios yo tenía problemas, pero desde que Él vino a mi vida los problemas se fueron, porque donde Él está, todo es transformado. Yo tenía problemas emocionales, sentimentales, muchos, de autoestima, pero desde que Dios llegó a mi vida, eso se quitó. Usted no puede decir que usted está buscando a Dios y usted todavía anda en lo mismo. Cuando Dios llega, Él llega para transformar. Déjese transformar por Dios. Déjese estar preocupado por trabajo. Déjese estar preocupado por casa, por matrícula, por útiles escolares. Preocúpese primeramente por el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Preocúpate por tu vida espiritual, que tu vida espiritual esté siendo impactada por la levadura transformadora del reino. Recuerde que donde se pone la levadura, todo se transforma. Dios, la mujer que nos habla ahí es tipología de Dios. Y esa levadura es tipología de Cristo. Donde quiera que Cristo llega, todo lo transforma, todo lo cambia, todo lo mejora. Póngase de pie un momentito que voy a orar. Y usted va a orar conmigo. Aún le voy a pedir a todas esas personas que dicen: pastor, yo necesito ser esa levadura. Véngase aquí adelante. Queremos orar contigo. Queremos orar por ti. Todos aquellos que dicen: pastor, yo necesito transformar mi vida para ayudar a transformar mi familia. Véngase aquí adelante. Hay algo que Dios quiere hacer por usted. Venga. Hay personas que tienen que venir aquí adelante. Todos aquellos que entienden que hay algo que Dios puede hacer en ellos y por ellos. Pasen rápidamente, tienen un minuto. Hoy es una mañana en la cual Dios quiere hacer algo en tu vida y quiere transformarte para que tú vayas y transformes a otros. Esta mañana el Señor va a transformar vidas y va a libertar muchos corazones. Hoy, en el nombre de Jesús, no te vas a ir igual de este lugar. Algo va a hacer Dios en ti. Y Él va a poner su levadura en tu vida para que tú empieces también a transformar a otros. Señor, en el nombre de Jesús, órale a Dios ahí, órale.
Dile: Señor, aquí estoy. Yo soy tu hijo. Necesito ser transformado. Necesito que transformes mi vida. Necesito, Señor amado, estar cerca de ti, porque ya no puedo por mí mismo. He intentado de muchas formas, he intentado de muchas maneras, pero hoy reconozco que solamente tú puedes provocarlo.